Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Le damos la gloria y la honra a nuestro Creador por darnos la oportunidad de poderle traer un mensaje totalmente profético. Dios bendiga a cada pastor, Dios bendiga a cada ministro, Dios bendiga a cada evangelista, Dios bendiga a todas las damas a nivel mundial. Voy a predicar un mensaje y le pedí al Eterno que me dirija conforme a su Ruach HaKodesh, conforme a su Santo Espíritu, para que nuestros oyentes puedan recibir grandes bendiciones y el resto del mundo. Quiero bendecir a todos nuestros seguidores y las personas que nos siguen, especialmente a todos los pastores a nivel mundial que nos están dando seguimiento en este canal. Estoy orando por cada uno de ustedes para que Dios le dé la victoria cada día de tu vida. Voy a tener la palabra de Dios leída en esta preciosa noche en el nombre de aquel que murió en el madero, por usted, por mí y por toda la humanidad. Su nombre es Yahshua HaMashiach, su nombre es Jesús el Mesías. Se encuentra en Efesios 2:20. Vamos a leer. Dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese texto que terminamos de leer, todo el mundo debe de memorizarlo por la magnitud del mensaje que se va a predicar en esta preciosa noche. El tema se titula Los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos para la salvación por gracia entregada a los gentiles. Iniciamos esta gran profecía y quiero hacerlo con toda la humildad posible, pero dirigido por el Ruach HaKodesh. En el libro de Efesios 2:20, donde iniciamos, dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como se está tratando del plan de la salvación, como lo revela Efesios 2:20, está relacionado con los profetas y está relacionado con los apóstoles. Vamos a iniciar con los profetas del antiguo pacto. En el libro de Isaías, capítulo 43, versos 10 y 11, voy a entregar todos los textos tal y como están escritos en las Escrituras, porque esto es por revelación y la verdad no está en ninguno de nosotros los hombres, está en las Escrituras, como revela Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, dice el Señor. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6 dice, hablando Yahshua HaMashiach: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
como se está tratando de la verdad, es necesario que nosotros le entreguemos a toda la humanidad, especialmente a nuestros oyentes, un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio oculto está revelado en Romanos 16, capítulo 25, verso al 27, Efesios 1, del 8 al 9, y Primera de Corintios 2, del verso 6 al 10, ahí revela el misterio y complementa el misterio de la piedad, que va a ser revelado texto por texto, versículo por versículo, capítulo por capítulo y profecía por profecía. Como se está tratando de la salvación, debe de haber un Salvador que es el Redentor, pero debe ser revelado primero en el Antiguo Pacto. En el libro de Isaías, capítulo 46, verso 6, habla de que Elohim es Rey y es Salvador y es Creador. En el libro de Isaías 46, capítulo 9, Isaías 46, 5, le revela a la humanidad y dice, hablando el mismo Dios, voy a hablar por los hermanos nuevos de esa forma: ¿a quién me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios no tiene semejanza. Dios es espíritu. Lo confirma Juan 4:24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como Dios es espíritu y un espíritu no se ve, está revelado en Éxodo capítulo 33, versos 20 y 21, que Dios no ha sido visto por el ser humano. Está revelado en Primera de Juan 4:12, que Dios no puede ser visto por el hombre. Está revelado en Juan 1:18, que el hombre jamás ha visto a Dios. Y está revelado en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, que Dios es invisible, es inmortal y no ha podido ser visto por el ser humano. Eso da a entrever que se cae el primer altar donde muchas personas dicen que Dios es una persona. Eso no está escrito en el Antiguo Pacto. No está escrito en el Nuevo Pacto, que es el Brit Hadashah, o Pacto Renovado. Y para complementar y decirle a la humanidad, una doctrina no está fundamentada en un solo texto bíblico. En el libro de Segunda de Corintios 3:17 revela el Brit Hadashah que el Señor, el Adón, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios en la eternidad no es persona. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, en la eternidad no es persona. Y el Espíritu Santo en la eternidad no es persona. Termino de revelarle que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay un misterio guardado y revelado en el libro de Isaías 40:13. Dice lo siguiente: que quién va a enseñar al Espíritu de Dios y le dirá lo que tiene que hacer
el hombre no ha podido ver a Dios, ¿y cómo entonces se atreven a decir que Dios es una persona si Dios no ha sido visto por el ser humano? Dice las Escrituras, se les va a revelar grande misterio. Es bueno que conozcan esto antes de continuar. Que una mala traducción trae consigo una mala interpretación de las Escrituras. Y una mala interpretación de las Escrituras trae consigo una mala aplicación, y una mala aplicación trae una falsa doctrina, y una falsa doctrina trae consigo herejía encubierta, destructora, la cual está revelado en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante, que toda la escritura de los profetas no es de interpretación privada, y que ninguna profecía de las Escrituras fue traída por voluntad humana. También lo revela 2 de Pedro 1:20. Ese Salvador y ese Redentor está revelado en Isaías 44:6, donde el mismo Elohim dice que Él es el Redentor y es el Rey, y también Él dice que es el Creador. En Isaías 44:24, Él dice que Él es el Redentor y que es el Salvador. Y también dice que Él hizo al hombre Él solo, sin ayuda de nadie. Está grabado y registrado en Isaías 44:6. Como Dios es espíritu y Él está revelando que es Rey, que es Salvador y es Creador, y es espíritu, ¿cómo Él podía salvar la humanidad siendo espíritu? Él no podía salvar la humanidad siendo espíritu, porque siendo espíritu, un espíritu no se ve, y un espíritu no podía derramar sangre en el madero. Y para salvar la creación, la humanidad, tenía que ser a través de derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Cómo salva Dios la humanidad? En el libro de Isaías, capítulo 45, verso 23, el Eterno, Él mismo, jura. No jura por Abraham, tampoco jura por Moisés, no jura por Isaac, ni tampoco por Jacob, que son los patriarcas. Él jura por Él mismo. ¿Y cuál es el juramento? Dice Isaías 45, 23, hablando Yahweh: por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra, y no será revocada. Esa palabra que sale de la boca de Elohim, para poder conformar que en un solo texto no podemos hablar de doctrina, está revelado en Isaías 55:11, que esas palabras que salen de la boca de Elohim no retornan vacías, salen de su boca y ellas llegan a hacer lo que va a ser, porque no retornan vacías cuando sale de la boca de Dios. Esa palabra que salió de la boca de Elohim está revelado en 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. El encabezado dice: la palabra de vida. Cuando usted lee el texto y el contexto, sin sacar el texto de contexto, le revela a la humanidad que esa palabra de vida se nos manifestó. ¿Quién dice que se nos manifestó? El apóstol Johanán, el apóstol Juan. Él dice: y la palabra se nos manifestó y nosotros la vimos
cuando habla de nosotros, está hablando de él y los demás apóstoles. Y dice que la palparon, la tocaron, semejante al verbo de vida. Y esa palabra que habla Juan, es la palabra que estaba en el principio con el Abba, con el Padre. ¿Cuál palabra? La que salió de la boca de Elohim. Esa palabra que salió de la boca de Elohim es la que menciona Juan 1:1, que en el principio era la palabra. La palabra era con Dios o con Elohim y la palabra era Dios. Y esa palabra que era Dios, Juan 1:14, se hizo carne y habitó con los hombres. Ya la palabra revelada, hecha carne, es el misterio de la piedad que Dios le revela a Juan y que Dios le revela a través de Yahshua HaMashiach al apóstol Pablo. Pero voy a iniciar un misterio grande para la humanidad, porque los seres humanos tienen que salvarse, no por mandamiento de hombre, sino por lo que revela las Escrituras. La salvación está en la Biblia. Yahshua HaMashiach viene desde el principio porque Él es la palabra de vida. Él no estaba como hijo eterno. Miqueas 5:2 dice: pero tú Belén, pero tú Bailén, pequeña entre la pequeña de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida viene desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, porque Yahshua es divino, pero no como hijo eterno. Le voy a decir y le voy a mostrar al mundo cuál es la divinidad de Yahshua en la eternidad. La palabra que se hace carne muere en el madero como hombre, derrama la sangre preciosa y Él resucita al tercer día. Se reúne con los apóstoles en el monte de los olivos y comienza a dar el mensaje a los apóstoles. Y dice Lucas 24, 44 al 47, hablando Yahshua, hablando Jesús, por lo nuevo, estoy hablando de esa forma. Y Él dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué le abre el entendimiento? Porque los apóstoles no habían recibido el Espíritu Santo. Y más abajo en el contexto que habla del bautismo en su nombre, pero no voy a hablar de ese tema ahora, sino lo hablaré exclusivamente en un solo video. Después que Él habla en la gran comisión a los 12, antes de ascender, en Juan capítulo 16, verso 7, Él dice: pero yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no viene a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Yahshua envía el Espíritu Santo porque Él es el revelador y Él es el mismo Espíritu Santo, donde está codificado y revelado. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice que el Señor, el Adón, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Corroborando este gran misterio,
en Romanos 8:9 dice: no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, del Mesías, no es de él. Haga un análisis. Habla del Espíritu de Dios y del Espíritu del Mesías. ¿Hay dos Espíritus Santos? No, hay un solo Espíritu Santo. Efesios 4:4 dice, para confirmárselo al mundo, un cuerpo como fuiste llamado en una misma vocación. Un espíritu está con letra mayúscula relacionado al Espíritu Santo, y espíritu con letra minúscula es el soplo del Altísimo, el soplo de vida. Una fe, una emuná, un bautismo en su nombre, pero después lo voy a revelar al mundo, que el bautismo para perdón de los pecados es en su nombre. Y dice en el contexto, un Padre quien es en todo, sobre todo y en todo. Ya revelado Yahshua, entonces Él, para entregar y cumplir Efesios 2:20, se le aparece camino a Damasco al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no vio al Ben Adahán, al Hijo del Hombre. Él no vio al Mesías. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adón? Y él dijo: yo soy Yahshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, a quien tú persigues. Y Yahshua le dice: duras cosas dar cosas contra el aguijón, y yo te haré saber a ti cuánto es sufrir por causa de mi nombre. Yahshua no reveló ni dijo: yo te haré sufrir por causa de mi título. Él dijo: por causa de mi nombre. Porque en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay y no existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando Pablo Rashaul recibe la visión y recibe el mensaje, él dijo: no me considero ser apóstol porque perseguí la Kehilot, la congregación, la iglesia del Señor. Pero una cosa sé, que se me ha encomendado la inescrutable riqueza de anunciar el evangelio de la verdad a los gentiles, al cual me envió el Señor. ¿Quién es Yahshua en la eternidad? Está revelado en Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesucristo es el mismo Abba, el mismo Padre del antiguo pacto. Juan 14 del 2 al 9 le revela cuando Felipe dice: muéstrame al Padre y me basta. Y él dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstrame al Padre? ¿No crees que las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas? ¿Dónde confirmo que el Padre mora en Cristo? Eso está en 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Yahshua es divino cuando estuvo en la tierra. Te lo revela Colosenses 2:9, que en Él
en el Mesías, en Yahshua HaMashiach, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Yahshua HaMashiach, el cual es Dios, el cual es Elohim sobre todas las cosas. Juan corrobora en 1 de Juan 5:20, y él dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, donde revela la Biblia en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Lo corrobora Judas 1:25, que él dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Él es el único Melech Tzedek en el Malhut de los Samaín. Él es el único Rey justo y Elohim en el reino de los cielos. Quiero terminar este mensaje para que la comunidad evangélica se vaya preparando, porque le voy a revelar al mundo el único bautismo para perdón de los pecados, revelado desde el antiguo pacto hacia el nuevo pacto, pero en el nombre de Yahshua HaMashiach. Revelado Lucas 24, 44 al 47. Hechos 10, 43 al 48. Hechos 2, 38 al 42. Romanos 6, 3 al 4. Gálatas 3, 24. Hechos 19 del 1 al 7. Hechos 10, 44 al 48. Y luego en el próximo video se lo voy a dar completo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ese es el rollo que me entregaron y lo estoy vomitando. Buenas noches.